Pues seguimos adelante y damos inicio con Marcos 8. Marcos capítulo 8. Por supuesto, hace 8 días terminábamos el capítulo 7, en específico con las palabras que dice el versículo 37, Marcos 7, 37, donde el versículo dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Tomábamos como referencia este versículo y lo comparábamos con los versículos de Génesis al inicio, cuando el Señor, después de hacer su creación, después de crear, nos dice la Biblia que todo es bueno, todo fue bueno, que el Señor vio que todo era bueno. Y nos dábamos cuenta también que lo que vino a echar a perder todo lo bueno que hizo Dios es el pecado. Y actualmente, pues, no han cambiado las cosas. Todo lo que Dios quiere hacer, todo lo bueno que ha hecho Dios, lo echa a perder el pecado. Nuestra comunión con Dios, el pecado echa a perder. El pecado es el problema. Y la Biblia nos enseña que Cristo resuelve ese problema, que Cristo da solución a ese problema de pecado. Cuando nosotros venimos al Señor, Él hace a un lado nuestro pecado. Si nosotros venimos a Él en arrepentimiento y reconociéndole como Señor, Dios y Salvador, y Él hace a un lado ese pecado. Entonces, es el ánimo, comenzando con esta lección, el ánimo de que vengamos a Cristo. Vengamos a Cristo para salvación y vengamos a Cristo para mantener una comunión con el Señor. Dando inicio entonces, en el capítulo 8 de Marcos, tenemos estas generalidades. Este capítulo 8 tiene aproximadamente la misma extensión que el anterior. Continúa desarrollando el gran tema del Evangelio con su énfasis sobre la acción. Hemos visto que como Marcos nos narra, el ministerio del Señor es una acción constante. Y en el capítulo 8 vamos a ver las siguientes actividades. Jesús alimenta a 4,000 personas en las costas de Decápolis. Luego los fariseos piden una señal. Luego el Señor sana a un ciego en Betsaida, tocando sus ojos. Luego Pedro expresa su confesión de fe en Cesarea de Filipos. Lo que Jesús hizo, por supuesto, era importante para los romanos, fue importante para los romanos. También recordemos que Marcos, a quien les escribe, es a los romanos. Y de igual forma, es importante para nosotros en la actualidad. Tengo un par de preguntas. ¿Puede el Señor Jesús salvar hasta lo sumo? ¿Puede el Señor Jesús salvar hasta el grado supremo? Por supuesto que sí. Tajantemente y absolutamente sí. ¿Puede Él llevar a cabo su misión? Claro que sí, y la cumplió. Él es el siervo del Señor, y nosotros comprobamos y vemos que puede hacerlo. Y en consecuencia testifiquemos que Él puede hacerlo. En este capítulo encontramos que el Señor se desplazó activamente por varios lugares. Y eso tengamos en mente. En aquella época no había precisamente buenos caminos o vías de comunicación. Aquella tierra no es geográficamente extensa, no es muy grande. Pero caminando a velocidad normal, pues sus dimensiones parecen bastante mayores. Y los viajes de Jesús tenían lugar de esa manera. Él se desplazaba de un lugar a otro, pues prácticamente a pie, no había un transporte como lo conocemos actualmente. Podemos desplazarnos de un lugar a otro relativamente rápido, en aquel tiempo no. Bueno, vamos a comenzar a leer y vamos a encontrarnos una frase muy particular. Dice: en aquellos días. Bueno, en aquellos días sitúa el incidente que vamos a leer
durante la visita del Señor en Decápolis. Evidentemente la multitud había seguido a Jesús a un lugar desierto que era apropiado para enseñar, pero no fácilmente asequible para conseguir provisiones. Y vamos a tomar nota que se habla de una gran multitud. Entonces, vamos a leer de los versículos 1 al 6 aquí en capítulo 8. Dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Bueno, aquí hay un detalle interesante, y es que parece que los discípulos se hubiesen olvidado de cuando Jesús alimentó a los 5,000, pudiera parecer. Y muchos de nosotros hemos tenido la misma actitud, el mismo pensamiento. ¿Haciendo referencia a qué? Bueno, Dios actúa en su gracia y en su misericordia, siempre haciendo algo bueno a nuestro favor. Y resulta que muchas veces nos olvidamos de ello cuando surge otra situación semejante. El Señor está proveyendo, el Señor cuida, el Señor de una manera como Él solamente lo puede hacer. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, Él obra, Él actúa, y nosotros somos bendecidos, salimos de esa situación, pero no podemos enfrentarnos a otra cuando tal parece que se nos olvidó que el Señor tiene control de todo. Y es lo que estaba pasando aquí con los discípulos. Probablemente en ese instante habían olvidado que el Señor tiene control de todo. Y bueno, enfrentan una situación de emergencia en este momento, y es aquella gran multitud a los cuales el Señor quiere atender. Los discípulos, al saber las provisiones que tenían, habían hecho un inventario de la multitud. Quizás esperaban, si es que no lo olvidaron, quizás esperaban que Jesús repitiese el milagro de los 5,000. En esta ocasión había más panes para una multitud menor. Pero ellos dijeron en el versículo ¿qué es esto entre tantos? Poniendo en duda el poder del Señor, olvidando, en el versículo 4, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Entonces, ante esta pregunta, pues nosotros podemos deducir que los discípulos pues olvidaban con quién estaban, olvidaban que el Señor tiene control de todo. Como dijimos, en esta oportunidad las personas se sentaron en el suelo de aquel lugar desierto, mientras que en la alimentación de los 5,000 se les había dicho que se sentasen en la hierba. ¿Y cuántos peces hay en esta ocasión? Dice el versículo el número no nos lo dice, Jesús no nos los contó, lo que nos dice es de los panes, en el versículo 5. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7, ok. Observamos que el Señor
teniendo control de todo, Él utiliza lo que hay en recurso. Aquí la situación es que los discípulos dieron lo que tenían, y de igual forma, pues nosotros, cuando estamos en una situación complicada, pues debemos de estar dispuestos a dar el recurso que tenemos, y el Señor obra. Ya sea que alimentarse a 5,000 o a 4,000, Él nunca da de comer algo frugal, algo parco, sino que Él siempre satisface. Después de este milagro, en el versículo 10, dice así: y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Aparentemente, esta región estaba situada en la costa del mar de Galilea, y ellos tenían que cruzar el mar para llegar allí, lo cual nos indica que llegaron al lado occidental. Así que viajaron en la barca hacia aquel lugar que evidentemente estaba en la costa del noroeste. Pero sucede que los sabuesos del odio, los religiosos, estaban una vez más tras las huellas de Jesús. Nos hemos dado cuenta que los religiosos nunca dejaron en paz al Señor. Siempre estaban atrás de Él. Siempre buscaban oportunidad para tratar de hacerlo quedar mal, cosa que nunca consiguieron. Leemos esto en los versículos 11 al 15. Dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En esta ocasión, los religiosos quieren hacer quedar mal al Señor, el Señor se aparta, pero aquí se dirige a sus discípulos con algo en específico, diciendo, versículo 15, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En la Biblia, la levadura representa el pecado, es la figura del pecado, es la figura del error o de la mala enseñanza. Algo que debemos de considerar es lo siguiente: la levadura, hablando cuando la elaboración del pan, la levadura forma parte del proceso para que este alimento, el pan, tenga mejor sabor, tenga mejor inclusive presentación. A mí me gusta mucho el bolillo esponjadito y que sepa rico, bueno, gracias a sus ingredientes, uno de ellos la levadura. Muchas veces, en la actualidad, así como se hace con el pan, algunos, y póngame atención en esto, algunos tratan de mejorar, y entre comillas, el sabor y la presentación del Evangelio para que éste sea más aceptado, para que éste sea más aceptable. Pero lo que quieren hacer es mezclarlo con la levadura de una falsa enseñanza. Y es donde debemos nosotros de tener cuidado. Mire, a nuevos y a no tan nuevos convertidos, todo principio, toda enseñanza, todo consejo que un creyente debe de creer, meditar, practicar y seguir, debe de ser conforme a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, usted debe de hacerlo a un lado, ¿sí? Usted debe de hacerlo a un lado.
Es a esto a lo que se refiere el Señor cuando les dice a los discípulos en el versículo 15, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Luego, ¿qué sucede? Aquí los discípulos, al escuchar al Señor, ellos malentendieron el mensaje que el Señor les está dando. Ellos malentendieron el consejo de Dios. ¿Cómo lo vemos? Si nos damos cuenta, versículo 16. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. El Señor está hablando de la levadura y acabamos de presenciar un milagro. El Señor nos está hablando de esta manera, porque no trajimos pan. Sucede, y yo creo que nadie de nosotros está exento ante esto, pero sucede que el consejo de Dios es dado, el mensaje de Dios es predicado, es enseñado, o usted lo lee en su palabra, pero porque estamos enfocados en algo distinto, malentendemos el mensaje. Y podemos tener esta actitud y este pensamiento que tuvieron los discípulos. Ellos ¿en qué estaban pensando? En el pan. Pero, versículos adelante, el Señor aclara de qué está hablando. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Podríamos imaginarnos nosotros al Señor con estas palabras? ¿Podríamos nosotros imaginarnos al Señor? No es propiamente que la Biblia, y aquí Marcos nos estuviera diciendo que el Señor está enojado, que el Señor está molesto. Pero de acuerdo a la forma de estas preguntas, podemos percibir que el Señor está hablando en algo específico, concreto y bien directo para con sus discípulos. Me atrevo a decir una pequeña sacudida, ¿sí? Ya reacciona, date cuenta, es lo que está diciendo el Señor. Dice, ¿qué discutís? ¿No entendéis? Qué bendición de los discípulos haberlo escuchado del Señor de esa manera, ¿verdad? Yo me imagino al Señor con ese amor, con ese sentir de afecto, esa relación que pudo tener estrecha con sus discípulos y una sacudida de ese tipo. Qué bendición, de verdad. Todavía me acuerdo de los regaños que he tenido de los pastores de esta manera y gracias a Dios por ello. El Señor entonces les está diciendo, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y luego se los aclara. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿cuántos? 12. Ok. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, ¿cuánto? 7. Ok, el Señor está diciendo, ustedes son testigos de los milagros que yo he hecho. Ustedes son testigos fehacientes. Ustedes como decimos en México, ¿verdad? Con estos ojos yo los vi, ¿verdad? Ustedes lo vieron, ustedes escucharon, ustedes palparon, ustedes comieron. Dense cuenta de lo que yo les quiero mostrar y enseñar. No se preocupen de cosas materiales en las cuales dice el Señor, yo tengo control y yo suplo. Ustedes han visto los milagros. De lo que estoy hablando dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. El Señor, aquí está hablando de otra escena, hermanos, me fui emocionado, perdónenme, pero a lo que el Señor está haciendo referencia, cuando habla de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes,
Y luego trayendo a la memoria de los discípulos esos milagros de los cuales fueron testigos, está hablando de que no se contaminen de la religiosidad. De que no se contaminen de la religiosidad. Mire, nosotros aquí en México somos canela fina para esto. Somos bien religiosos. Somos bien tradicionalistas. Nos fuimos educados de esa manera. Cuando llega el Evangelio a nuestra vida, y en mi caso así sucedió, pues por supuesto el Señor nos transforma, nos limpia, nos perdona, nos da una nueva vida. Todas las promesas que se aplican para la nueva criatura son una realidad para aquella persona que viene a Cristo. Lo que debemos de hacer y entender y darnos cuenta es hacer a un lado la levadura de los religiosos. Y el testimonio que tenemos, la prueba y la constancia que tenemos es la misma conversión de nuestra vida. La misma conversión de nuestra vida. Es la que da testimonio de lo que el Señor ha comenzado a hacer en nosotros. Nosotros debemos de hacer a un lado aquella levadura que no sirve para nada. El Señor quiere un pueblo dedicado, un pueblo limpio, un pueblo en servicio, un pueblo consagrado. Nosotros debemos de hacer a un lado esa levadura. Y es lo que el Señor les está diciendo aquí. ¿Cómo aún no entendéis? De aquí pasamos a otra escena. El versículo 22 que comenzamos a leer, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y los envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, este lugar, Betsaida, según Mateo 11:21, ya había recibido un mensaje de juicio. Hay algo en este mensaje digno de una atenta observación. ¿Por qué utilizó el Señor este método? La manera en que sanó al ciego. ¿No podía haber abierto los ojos del ciego como lo había hecho en otras ocasiones? Por supuesto que sí. Él es soberano y Él lo hace como Él quiere hacerlo. Podría haberlo hecho. Podría haber logrado que este hombre viese con claridad desde un principio. Pero por supuesto, en la sanación de este hombre hay un milagro, una lección para nosotros. ¿Cuál es esta lección para nosotros? Bueno, hay 3 puntos a considerar. ¿Cuáles son? Número 1, ceguera. La ceguera. En un principio, o mejor dicho, antes de Cristo en nuestra vida, antes de que nosotros nos rindamos al Señor, todos nosotros estamos ciegos espiritualmente. Todos nosotros estamos ciegos espiritualmente. Una persona sin el Señor espiritualmente está ciega. Como el ciego que Jesús sanó, ahora cuando el Señor nos alcanza, éramos ciegos, pero ahora vemos. Aquí vemos un detalle, y es que Él recobró la vista parcialmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el versículo 24, dice: Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Sí, veo como árboles que caminan, como sombras que caminan. Podemos darnos cuenta que Él recobró la vista parcialmente. ¿Qué sucede? Esta vista parcial
¿No será que es nuestra condición actual? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12. Y es triste, amigos, hermanos, es triste que tal vez pudiéramos nosotros encontrarnos en esta condición. Y no es porque el Señor no sea capaz, sino para que nosotros nos demos cuenta de algo. Dice en 1 Corintios 13, versículo 12, dice así: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Algunos pudiéramos creer que tenemos una gran percepción espiritual, una gran visión espiritual, pero sinceramente creo que todos de alguna manera vemos veladamente, como a través de aquellos antiguos espejos, no muy claro, porque hay muchas cosas que ciertamente todavía no entendemos. Pero tenemos que asumir que esas limitaciones, en lugar de restringirnos, es para animarnos a nosotros a continuar con nuestra comunión con el Señor. En lugar de limitarnos, que nos animen a continuar con nuestra comunión con el Señor. Ya cuando lleguemos a la presencia de Dios, ya conoceremos todo del mismo modo como Él lo conoce. Pero mientras, debemos de darnos cuenta que todavía debe de haber de nuestra parte un esfuerzo porque esta vista parcial vaya perfeccionándose. Número 3. Este ciego alcanzó una vista perfecta. Dice que el Señor, en el 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. No es que el Señor haya dejado a medias el milagro, sino lo que podemos nosotros aprender de esto es que necesitamos estar cerca del Señor, porque muchas veces nosotros tenemos esa vista parcial, siendo que el Señor que nosotros quiere el Señor que nosotros tengamos una vista perfecta. Tengamos en cuenta que cuando el Señor hubo terminado, cuando Él concluyó su milagro, sanó al ciego completa y perfectamente. De igual forma, el Señor va a continuar con nosotros y por supuesto que va a concluir con nosotros su obra, pero es necesario que nosotros continuemos en el camino. Aquí hay algo más que nosotros debemos de observar y de darnos cuenta. En los evangelios podemos ver que hay diferentes métodos que el Señor usó para abrir los ojos de los ciegos. En Betsaida ya hemos visto que tocó los ojos del ciego, lo cual debe haber sido toda una experiencia para aquel hombre. Cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, Él no le tocó, sino simplemente le habló desde cierta distancia y abrió sus ojos. Al ciego de nacimiento, según el Evangelio de Juan 9, le dijo que fuese a lavarse al estanque de Siloé, lo cual fue un método totalmente diferente. ¿Qué aprendemos con esto? Que el Señor es soberano. El Señor es soberano. Y lo que el Señor hace, en este caso cuando leemos de los milagros de los ciegos, cuando el Señor lo hace de una manera con una persona, no quiere decir que propiamente lo va a hacer de la misma manera con otra persona, aún tratándose del mismo asunto. ¿Me explico? Hermanos, esto a nosotros nos enseña, hermanos y amigos, nos enseña que el Señor va a trabajar con nosotros de una manera particular, conforme a nosotros lo necesitamos y conforme Él sabe que es necesario en nuestra vida. No va a tratar con nosotros de manera igual. A veces, y esto provoca en nuestro corazón muchas cosas,
Pero a veces decimos, ¿y por qué con X o con Z le está sucediendo esto y a mí no? ¿Por qué con X o con Z sucede de esta manera y a mí no? Es un error cuando nosotros lo vemos de esa forma. Lo que nosotros debemos de hacer, lo que el creyente debe de hacer, es confiar en Dios. Dejar nuestro corazón en sus manos, que Él obre, y mire, en lugar de andar viendo así, y que andamos viendo a nuestro alrededor a ver qué es lo que pasa, lo que debemos de enfocarnos es en una relación así, con el Señor. ¿Me explico? En lugar de andar checando qué pasa aquí, qué pasa allá. Y no me malentienda, por supuesto que como creyentes, y una de las señales de un creyente maduro es que va a interceder de manera efectiva por el pueblo de Dios, por los demás hermanos, ¿ok? Pero eso es muy distinto, perdónenme la expresión, eso es muy distinto a andar en intereses que no son propiamente de nuestra incumbencia. Nuestro interés debe de ser, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y unas palabras que en otra ocasión les mencionaba, he aprendido, es que mi relación con Dios debe de ser constante y creciente. Constante y creciente. Hermanos, teniendo en cuenta esto, por supuesto que el Señor va a obrar en nuestra vida. Hagamos a un lado y evitemos malas decisiones. Obedezcamos a lo que el consejo de Dios nos da. Y por supuesto es el ánimo de no confiar en nuestra prudencia, de no confiar en nuestra sabiduría, sino confiar en lo que Dios, y hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Hasta aquí nos quedamos, continuamos en 8 días, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y Señor, perdóname no saber expresar, explicar más. Confío, Señor, que tú has de hacer la obra en cada corazón. Trae crecimiento, trae madurez y Señor, que el nombre de Cristo sea exaltado. Bendice el tiempo que sigue, gracias por la paciencia de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos, que Dios les bendiga, comenzamos en 15 minutos.